Este es un algoritmo muy piola en el cual es cuando uno tiene un paciente con hallazgos de miopatía, que sean positivos o que sean negativos los anticuerpos, son distintos escenarios en los cuales puede que sea, tenés que buscar otro diagnóstico diferencial o el patrón del FAN no se condice con el anticuerpo que encontraste y con la clínica. Entonces, bueno, si la clínica, el patrón del FAN y el anticuerpo que encontraste, sí, Alcoyana concuerdan, uno dice que es un verdadero positivo. Después uno tiene que empezar a replantearse otros distintos diagnósticos diferenciales. Si el paciente no tiene ningún anticuerpo, pero tiene una clínica muy de miopatía, bueno, sabe que estás autorizado a pedir. ¿Por qué? Porque el tema acá es el costo y la autorización de las obras sociales es, digamos, difícil de costear todos estos anticuerpos, ¿sí? Entonces, es un algoritmo que está lindo, se los dejo allí. Como la biopsia no nos ayuda mucho, el laboratorio tampoco, nos agarramos de las imágenes. Y dentro de las imágenes, básicamente resonancia, ecografía y PET con fluoroglucosa. La reso, si ustedes están acostumbrados a ver reso, ustedes saben que hoy por hoy es el método de elección en patología de partes blandas, músculo y ligamento. Dependiendo de la secuencia, se busca el músculo en T1 y en T2 con STIR, que son técnicas que, bueno, apagan o prenden la grasa y muestran o no muestran músculo. Eh, Según dice la literatura, yo esto no he visto mucho y lo único que hago es limitarme a llevárselo a ustedes. La reso puede diferenciar distintos patrones de inflamación. Mi 2 y TIF tienen un punteado denso muscular. El antisintetasa es bien patrón facial y el MDA5 mucho compromiso subcutáneo y perifascicular también. La ecografía, tenemos por suerte gente que trabaja muy bien ecografía en nuestra zona y básicamente muscular. Siempre está el tema de que sea operador dependiente, pero bueno, sabemos a quién derivar cuando uno tiene que hacer ecografía de partes blandas o ecografía articular. Los hallazgos que vamos a encontrar básicamente nos están hablando de aumento en el grosor del músculo, alteraciones en la ultrasonografía. También nos dividen, como nos divide la reso, dependiendo de dónde está el cambio principalmente, podemos rumbear para un clúster, para un tipo de miopatía o para otra. Las ventajas es que es rápida, no sirve para hacer la biopsia, por supuesto. Y el PET con flúor de oxiglucosa también es un marcador importante. Cuando en el ROI marcamos un sub más de 0,66, nos está hablando de un componente inflamatorio muscular. También podemos hacer un PET de cuerpo entero, vamos a ver si tiene o no tiene alteraciones a nivel respiratorio, si tiene o no tiene una patología neoplásica. Esto que ustedes ven acá son una resonancia, el mismo paciente, mismo corte, uno no es TIR, uno en T1. Cuando uno ve en T1, básicamente acá no vemos gran cosa, ¿sí? Acá vemos el tema de la grasa brillando, pero no vemos más. Y acá vemos cuando uno tiene el STIR, todo el edema muscular básicamente proximal, recuerden, ¿sí? ¿De acuerdo? Esto es una reso, pero con este patrón que es típico de la miositis por cuerpo de inclusión. Esto se llama cera derretida o músculo derretido. Esto lo van a ver únicamente en la miositis por cuerpo de inclusión. La miopatía inflamatoria idiopática se ve así, ¿sí? Con gran componente inflamatorio en el STIR, poquito en el T1. Cuando uno ve una ecografía, esta es una ecografía normal. Acá vemos cómo el músculo aumenta de grosor y cambia la ecogenicidad, ¿sí? Ven cómo cambia el aspecto tisular de uno a otro y se sigue viendo todavía el periósteo en las dos. En la miositis por cuerpo de inclusión cambia la densidad, no deja pasar los ecos y perdemos la guía del periósteo. Entonces uno puede decir más o menos fácilmente de que esto es una miopatía inflamatoria idiopática y esto es una miositis por cuerpo de inclusión, porque cambian las características sonográficas del músculo. Y esto es un PET con flúor de oxiglucosa en donde nos marca el sitio de inflamación. Les decía de dos cositas del MDA5. Esto es una miopatía que es diferencial. Básicamente porque nos quedamos sin paciente por compromiso pulmonar rápidamente evolutivo. El daño que produce a nivel pulmonar es altísimo y nos llamaron la atención dos cosas. La asociación fuertísima con el SARS-CoV-2
y con la vacuna del COVID. Fueron dos gatillos con mucho MDA a nivel muscular. Lo que hace puede ser o una neumonía organizada, un NSIP. El paciente se te muere por sobreinfecciones, hace una linfopenia muy importante y cuando baja de 550 linfocitos, el daño pulmonar es irreversible prácticamente, pero es una complicación muy típica del MDA5, que es el neumomediastino, ¿sí? Estas son las lesiones cutáneas, mucha úlcera, mucha úlcera, que son realmente casi imposibles de tratar con un compromiso pulmonar que nos quema al paciente en muy poquito tiempo. Y para terminar esta primera parte, el tratamiento de las miopatías, los voy a nombrar a grandes rasgos, pues seguramente Gus va a hablar un poco más detallado. Corticoides tanto orales como endovenosos, del origen de los tiempos los seguimos usando, ciclofosfamida endovenosa, azatioprina, todas estas en las dosis habituales, ¿sí? Azatioprina 2 miligramos kilo, metotrexato 20 miligramos semana, inhibidor de la calcinuria, básicamente el tacrolimus 3 miligramos. Los pulsos de Rituxi son en las dosis habituales de 500 por 2 repetidos a los 15 días. Esta fue el gran cambio. El inhibidor de los JAK fue lo que realmente nos cambió un poquito el pronóstico, básicamente en las úlceras del MDA5, porque no había forma de que uno pudiera tratar eso, y en las calcinosis. El TOFA realmente en estas dos complicaciones nos ayudó muchísimo. El daratumumab es todavía a nivel experimental. Las CAR T-cells sí ya son una realidad y hay pacientes con dermatorrefractarias que mejoraron un carticel. Los antifibróticos aún no nada, el mofetil muchas veces lo usamos en el mantenimiento de tratamiento de las úlceras. Las gamma-globulinas, tanto endovenosas como subcutáneas, sí tienen su utilidad y la plasmaferesis también. Entonces, cerrando miopatías, pero no del todo, vamos a cambiar un poquito y nos metemos en lo que es miopatía asociada al cáncer. Esto se conoce desde épocas inmemoriales, básicamente en pacientes con dermatomiositis, ¿sí? Y hoy sabemos que son pacientes con dermato y con TIF1 gamma, que es el anticuerpo que tenemos que pedir en pacientes de más de 50 años que debuten con una dermatomiositis. Eh, el comienzo muchas veces de la patología neoplásica puede anteceder hasta 3 años el desarrollo de la miopatía o al revés, puede que la miopatía sea el signo de alarma. Son muchos las estirpes celulares que van a dar miopatía asociada al cáncer. Pero hay estos de acá, tanto colon y recto, pulmón y ovario, son los que más nos tienen que llamar la atención porque son los que van a darle el componente miopático antes del año. No sabemos por qué, si tiene que ver con expresión de moléculas de HLA, no se sabe cuál es la causa, pero esas estirpes celulares son las que pueden dar más precozmente la miositis. Otra explicación que había antes era que, bueno, el uso de los inmunosupresores podía devenir en patología tumoral, pero bueno, sabemos que eso no es así. Un poco de la explicación de por qué la asociación entre TIF1 gamma y dermatomiositis es porque las células neoplásicas sobreexpresan TIF1 gamma y se rompe esa, digamos, la ruptura de la inmunomediación y de la reacción inmunológica, se produce una reacción cruzada y la dermatomiositis vendría a ser el fenómeno por el cual el organismo quiere matar a esa célula neoplásica y que está expresando el TIF1 gamma. Entonces, bueno, esa es una de las posibles explicaciones. Como se conoce desde hace mucho esta asociación de miopatía inmune, autoinmune inflamatoria y patología neoplásica, el año pasado una guía internacional de miositis y patología neoplásica dejó estas casi 20 recomendaciones que yo se las dejo acá. Pero lo más importante de esto, para no andar leyendo y repitiendo, es saber que tenemos que separar estos tres niveles de riesgo en pacientes con dermatomiositis.
Niveles de alto riesgo son pacientes con dermato, fíjense que no está miositis, dermatomiositis, TIF1 gamma o NXP2. Son los dos anticuerpos que se asocian a patología neoplásica, básicamente pacientes de más de 50 o 60 años. Las manifestaciones son las de las más variadas, pero hay algunas manifestaciones atípicas como disfagia, como pérdida de peso, como un síndrome febril inexplicado, que tienen que hacerlos pensar en que esto se trate de una neoplasia asociada a miositis. Riesgo moderado son pacientes de entre 40 y 60 años con síntomas inespecíficos, y un riesgo bajo son pacientes que tengan o JO1 o MDA5. Esos anticuerpos nos están hablando de un menor riesgo de patología asociada, de cáncer asociado a miopatías. El alto riesgo, ¿cómo se lo estudia? TAC de tórax, abdomen, pelvis, mamo, eco, ginecológica, Papa Nicolau, fibrocolón y PET si tienen disponible. Y después, con riesgo moderado o bajo riesgo, a veces no es necesario hacer absolutamente nada. La frecuencia de la evaluación, dependiendo, pero puede ser a los 6 o 12 meses de que no hayan encontrado el primer, digamos, en el paciente con miopatía del cáncer, se puede repetir los ciclos de investigación a los 6 o a los 12 meses. Recordar estos anticuerpos, ¿sí? TIF1 y NXP, alta asociación, MDA5, JO1 o antisintetasas, baja asociación con cáncer. Manejo, por supuesto, esto va a ser multidisciplinario y lo que va a primar es el manejo de la patología tumoral. Se harán tratamientos con drogas inmunosupresoras en la medida en que el paciente y el cuadro clínico nos lo permitan. La otra asociación, los saco y creo que vamos a andar bien con el tiempo, es la miopatía asociada a estatinas, ¿sí? Esto sí lo van a ver más frecuentemente, más que una miopatía idiopática o que una dermatomiositis. Dice que alrededor del 5% de los pacientes que usan estatinas van a tener alguna complicación muscular. Factores predisponentes, básicamente la edad avanzada, el sexo femenino que ahí no está y la polimedicación, pero básicamente las propiedades lipo o hidrofílicas de cada una de las estatinas. Por eso es que la atorvastatina es la más inductora, porque es la más lipofílica, es la que tiene mayor penetración y mayor distribución dentro del músculo y es la que más daño causa. Tenemos algunas entidades separadas, distintas, con características clínicas e inmunológicas distintas. Por un lado tenemos la miositis autoinmune inducida por estatinas, esa es por daño por citotoxicidad directa. El otro lado es el espectro de las miopatías asociadas por estatina. Esta es una bolsa de gato que hay desde elevación asintomática de la CPK hasta una biopsia con una necrosis muscular, con una mionecrosis extensa. Y esta otra de acá abajo, que es la miositis autoinmune necrotizante inducida por estatinas, que esta es la que tiene en común es la presencia del anticuerpo hidroximetilglutaryl-CoA reductasa. Acá les dejo en esta tablita los distintos perfiles y clínicos, ¿sí? Por un lado las mialgias, que es lo que más van a ver con las estatinas, por otro lado la miositis no autoinmune, por otro lado la rhabdomiólisis inducida por las estatinas y por el otro lado la miositis autoinmune inducida por estatinas con la positividad del anticuerpo hidroximetilglutaryl-CoA reductasa. Y estas son las distintas variantes químicas de las estatinas, cada uno con su perfil lipo o hidrofílico y el citocromo donde cada una se asocia. Entonces decíamos, la que más produce, la más inductora de miopatías, atorvastatina, ¿sí? Cuando uno empieza a tener toxicidad por estas mialgia, lo que uno le pide es, podemos cambiar a ROSU. ¿Por qué? Porque la ROSU es hidrofílica, la capacidad de penetración muscular es menor y el daño que tiene es menor y usa otro citocromo, usa distintas vías de metabolismo. Entonces, la idea sería, si tienen síntomas, como vamos a ver después, rotarlas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto es un caso clínico de una mujer, 67 años, con una enfermedad coronaria, con dislipidemia, en tratamiento con atorvastatina 20 miligramos durante 10 años. Eso les está hablando de que puede ser 3 semanas a 20 años en que aparezcan los síntomas. No necesariamente va a ser urgente. Esto llevaba ya
10 años de tratamiento, desarrolla en el 2021 una debilidad muscular progresiva en abril. En agosto le piden un laboratorio a ver qué le pasaba a la abuela. 48 veces el límite de la CPK, se le suspende la estatina. En septiembre agrega disfagia, caídas a repetición y le internan. Una atrofia muscular groserísima, tenía en lo que es fuerza muscular grado 1, recuerda que era 1, 2, 3, 4 y 5. Eh, un rash leve e irrelevante en la espalda, una CPK por 31, una mioglobina casi 60 veces el valor normal, TGO-TGP por 6, LDH por 2. El electromiograma revelaba la miositis o la miopatía. La resonancia muscular hablaba de edema difuso en miembros inferiores. El panel tumoral 19,9, 125, 15,3, alfa-fetoproteína, todo negativo. TAC y PET negativos. Por supuesto, nunca se olviden de la enfermedad de Pompe, ¿sí? De las distrofias. Se le hace un test de glucosidasa y era negativo. Y aparece positivo el hidroximetilglutarilcoa reductasa, con lo cual hace el diagnóstico de miopatía autoinmune inducida por estatina. 1 mg/kg de prednisona, gamma globulina 400 mg/kg, no mejoraba. Al mes se le agrega metotrexato. A las 8 semanas empezó a mejorar. Recién a los 6 meses pudo caminar. Seguía con una elevación de la CPK y quedó con prednisona en forma casi te diría que definitiva. Ya lleva 17 meses. Ahora está con prednisona en 5 miligramos y 15 de meto a modo mantenimiento, pero realmente un cuadro muy, muy, muy agresivo. Este era un cuadro, un resumen de historia clínica. Acá van a ver las fibras. Fíjense que el infiltrado es mínimo, no hay un gran infiltrado, ¿sí? Hay mucha atrofia, mucha célula en regeneración. Esto junto con la positividad del anticuerpo. Y acá tenemos que hacer hincapié en esto, el HLA-DR beta 1 1101. Esto es un gen que te predispone a hacer miositis autoinmune inducida por estatinas. Entonces, este es un marcador genético que uno tiene que conocer. Fíjense el edema, se había prendido fuego toda esta zona muscular de cuádriceps y de miembros inferiores y región glútea y pélvica. Fíjense cómo los músculos de la pelvis se veían edematizado. Entonces, esto es muy típico de la lesión autoinmune inducida por estatinas. Mecanismos patogénicos no lo sabemos. Puede que haya una sobreexpresión de hidroxiglutaricoa reductasa, puede que haya una transformación de epitopes a nivel del HLA de R beta 1 o bien por injuria celular directa. Esto es un algoritmo muy piola. Cuando uno tiene un paciente con estatinas, con debilidad, con dolor, con imposibilidad de caminar, con caída frecuente, bla, 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 se pide un dosaje de CPK y este separa menos de 10 veces del límite superior normal, entre 10 y 15 y más de 15. Entonces, acá vamos llegando a distintos ítems y distintos cuadros clínicos, desde una rhabdomiólisis donde hay que internarlo. Podés pedir electromiograma. Si el electromiograma tiene patrón típico de podés pedir o estás autorizado a pedir hidroximetilglutarilcoa reductasa. Si es negativo, tenés que replantearte una distrofia, una enfermedad neurológica. Si es positivo, haces el diagnóstico de miopatía autoinmune inducida por estatina. Entonces, podés allí hacer o no hacer la biopsia, podés pedir o no pedir hidroximetilglutarilcoa reductasa. Estos son algunos de los consejos. Y como ven acá, ya también el telmisartán y el irbesartán están eh, descritos como drogas inductoras de miopatía autoinmune. Entonces también tengan cuidado. Y la pregabalina también está puesta como droga que puede inducir rhabdomiólisis, ¿sí? Pero así como les traía el problema, les traigo la solución. Hay algunos trabajos recientes en donde los pacientes con miopatía por estatinas están usando inhibidores de la proproteína convertasa, la subtelixina quexina 9. Hay dos anticuerpos monoclonales, el Praluent, que es el alirocumab, y el evolocumab, que es el Repata, que se usan por vía subcutánea, y una pequeña molécula que se llama inclisiran, que se usa en forma subcutánea. Están aprobados para el uso de la dislipemia en pacientes con antecedentes de miositis autoinmune inducida por estatina. Estos son un cuadro
con las moléculas para que seguramente ustedes esto lo conocen mejor que yo, pero a mí me gustó porque digo, bueno, traigo la solución a todo esto. Recordar entonces las miopatías inflamatorias idiopáticas raras, muy raras, háganse la idea de que no van a haber más de tres o cuatro en toda su vida. Estos son algunas de los anticuerpos y algunos de los marcadores diferenciales, ¿sí? Así que bueno, nada, no sé si acá termina lo mío, creo que a tiempo, sí, perfecto.